Quiero darles la bienvenida a una expositora estupenda, la doctora Norma Gutiérrez Gutiérrez, licenciada en Medicina y Cirugía 1993 y doctora en Medicina 1999 por la Universidad de Salamanca. Es médica adjunta de hematología en el Hospital Universitario de Salamanca, profesora asociada del Departamento de Medicina de la misma universidad, tutora de residentes de hematología e investigadora principal del grupo Mieloma Múltiple y Nuevos Fármacos, integrado en el área de cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Tiene 193 publicaciones con un índice H de 53, 27 proyectos de investigación de tipo internacional, nacional y regional, investigadora principal de 10 proyectos y participación en redes de tumores hematológicos. Como ustedes pueden ver, un currículum fantástico. Bienvenida, Norma, es todo tuyo. En esta presentación voy a tratar de resumir los aspectos que a mí me parecen más importantes de la genómica del mieloma múltiple. El mieloma es un cáncer raro porque, aunque es la segunda hemopatía maligna más frecuente después de los linfomas, realmente solo suponen un 1% de todos los cánceres, entonces hay que considerarlo como una neoplasia rara. Generalmente se dice que es una neoplasia de personas mayores, por encima de los 65 años, pero sí que es cierto que se empiezan a ver casos en gente más joven, incluso con 40 años o a veces menos edad. El mieloma es fácilmente diagnosticable, no necesita técnicas tampoco muy avanzadas. Realmente simplemente con un análisis de sangre ya se puede tener una sospecha de que el paciente tiene mieloma múltiple. El sello de identidad es detectar una proteína monoclonal, que la llamamos paraproteína o componente monoclonal, que simplemente es una inmunoglobulina que está en el suero en grandes cantidades y que es clonal porque proviene de la misma célula. Todos tenemos muchas inmunoglobulinas, pero son diferentes. En este caso es siempre la misma y por eso se ve este pico tan puntiagudo que es el componente monoclonal. Las células que producen este componente monoclonal son las células plasmáticas. En condiciones normales, las células plasmáticas normales producen inmunoglobulinas policlonales. Cuando son tumorales, pues producen un pico monoclonal. Aquí veis un aspirado de médula ósea donde veis células plasmáticas. Estas células plasmáticas producen un daño orgánico que puede manifestarse de diferentes maneras en diferentes órganos del cuerpo, pero realmente el más frecuente son las lesiones en los huesos, como veis en esta diapositiva, las lesiones osteolíticas de pérdida de masa ósea. El mieloma múltiple es una enfermedad heterogénea. En términos clínicos, la supervivencia está en torno a 6 años, la mediana de supervivencia, y es heterogéneo no solo porque haya pacientes que viven relativamente poco, que es raro en el momento actual, pero a veces todavía hay pacientes que tienen una supervivencia muy corta, inferior a 2 años, y en cambio otros pueden llegar a extremos de superar 15 años o 20 años. Como veis, simplemente por esto ya se ve que el mieloma es heterogéneo, pero además es heterogéneo porque dentro de los pacientes que alcanzan remisión completa, algunos mueren relativamente pronto y al revés, como veis en la curva de la derecha, hay pacientes que no alcanzan nunca remisión completa, no alcanzan nunca una respuesta completa y en cambio tienen supervivencias prolongadas. Esto indicaría que el paciente es capaz de convivir con esas células tumorales sin que le causen daño orgánico. Como en otros tumores, ya sabéis que ahora hay una visión
más amplia del tumor, no tan reduccionista como antes, donde se pensaba que solamente la célula tumoral era la que causaba el daño al organismo. Ahora se sabe que para que perviva esa célula tumoral necesita del contacto con otras células que están en su entorno, y eso es lo que facilita que esas células plasmáticas, que en el caso del mieloma, pues sean resistentes a los fármacos y digamos que no mueran por apoptosis. Entonces es importante, aunque esta charla va de genética, es importante tener en cuenta también que el entorno que rodea la célula plasmática también tiene su papel en la patogenia de la enfermedad. Esta heterogeneidad de la que hablábamos antes a nivel clínico, esta heterogeneidad entre tumores, entre pacientes, pues es motivada por muchos factores, algunos probablemente ni siquiera les conocemos. Pero sin duda lo que más se conoce que aporta esa diversidad es la genética, ¿no? Las alteraciones genómicas. Y también en el momento actual es muy importante el sistema inmune. Se sabe que el sistema inmune es capaz de controlar el cáncer y el mieloma en particular, y por eso hay un boom de la inmunoterapia para muchos tipos de enfermedades hematológicas, incluido el mieloma múltiple. Pero nosotros nos vamos a centrar en la genómica del mieloma y vamos a ver cómo la heterogeneidad a nivel clínico se sustenta en buena parte en esa diversidad genómica. Los estudios genéticos en mieloma no fueron tan rápido como en otras neoplasias hematológicas, fundamentalmente por dos razones. Como veis en la diapositiva, en las leucemias agudas generalmente los blastos infiltran toda la médula ósea o la mayoría de la médula ósea, hay una infiltración masiva por células tumorales, y en cambio en el mieloma múltiple, como veis abajo, la infiltración muchas veces es baja. Las células plasmáticas están rodeadas en la mayoría de los pacientes por otro tipo de células normales, y esa infiltración baja pues hace que cuando se hace el aspirado de médula ósea te encuentres con que la concentración de las células plasmáticas es a veces inferior al 5%. Y el otro motivo por el que se tardó en avanzar en los estudios genéticos del mieloma es que la célula plasmática tiene un índice proliferativo muy bajo, una actividad mitótica muy baja. Daros cuenta de que es la célula más terminal de la maduración linfoide B. Es una célula que está súper especializada en producir inmunoglobulinas, por lo tanto ya ha perdido toda la capacidad de autorrenovación que tienen células más precursoras, entonces no tiende a dividirse, y cuando se hacen estudios genéticos, estudios de citogenética, pues muchas veces nos obtienen metafases, y cuando se obtienen metafases la mayoría de ellas son normales, porque las células normales de la médula se dividen incluso más deprisa que la célula plasmática tumoral. Eso sí, cuando se consiguen metafases, como veis en la diapositiva, los cariotipos son muy aberrantes, o sea, se observan muchas alteraciones, muchas trisomías, muchos cromosomas derivativos, isocromosomas, o sea que realmente son cariotipos casi tan aberrantes como los que se dan en los tumores sólidos. Estas dificultades que hubo en los inicios para conseguir los estudios genéticos en el mieloma se fueron solventando gracias al avance de las técnicas genéticas, sobre todo la incorporación de la fluorescencia, pues hizo que se desarrollaran técnicas como la hibridación in situ fluorescente, técnicas que permitían estudiar completamente el genoma, todos los cromosomas, como la hibridación genómica comparada o los SNP arrays, que son un poquito más modernos, y ya si seguimos avanzando, pues llegamos a las modernas técnicas de secuenciación de nueva generación, que son las más resolutivas porque permiten pues ver el cambio de una sola base. Pero además de este avance en las técnicas genéticas, en el campo del mieloma ha sido muy útil el avance en técnicas que permitan separar la célula plasmática, que permitan purificar esa célula plasmática. Hay técnicas más caseras, que se pueden hacer en cualquier laboratorio, que es simplemente en el porta donde se hace la hibridación in situ, pues marcar a la vez que se pone la sonda para la FIS,
marcar la cadena ligera con un anticuerpo. Como solo hay dos cadenas ligeras, unos mielomas serán kappa, otros mielomas serán lambda. Entonces el citoplasma se marca en un color y en el núcleo pues se verían los estudios de FIS. Esto permite contar solo las células que tienen el marcaje de la cadena ligera y por tanto analizar la FIS solo sobre las células tumorales. Pero son mucho más atractivas las metodologías que permiten realmente separar las células plasmáticas, aislarlas del resto porque así las podrías congelar y hacer otro tipo de estudios. Los dos métodos más extendidos son el sorter, que es un citómetro que va separando los distintos tipos celulares, en este caso las células plasmáticas, y otros separadores que se utilizan mucho en los laboratorios porque son muy rápidos, y es la separación inmunomagnética, con columnas magnéticas, con anticuerpos conjugados con bolas magnéticas, generalmente con 138, con el CD138, que es el que marca la célula plasmática, y permiten separar y purificar las células plasmáticas de manera que al final tienes una población pura de células tumorales, y eso te va a permitir dar resultados fiables cuando haces los estudios genéticos, resultados que no estarían contaminados por los resultados de otras células normales. Bueno, dicho esto, dicho los avances técnicos que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas para poder estudiar la genética de los tumores y en particular del mieloma, vamos a ver qué anomalías genéticas tiene el mieloma múltiple. La citogenética ya aportó, bueno, pues dentro de sus limitaciones, pero sí que aportó bastantes datos para darse cuenta de que se podían ver translocaciones y trisomías y monosomías, ¿no? Eso ya se vieron en los primeros estudios citogenéticos. Pero ya cuando se empezó a hacer la hibridación in situ y las técnicas de secuenciación, pues con eso ya adquirimos un espectro, un mapa, digamos, de todas las alteraciones que tiene el mieloma múltiple, y que podemos clasificar en tres tipos. Alteraciones de ganancias y pérdidas de material cromosómico, lo que son las trisomías, las monosomías, translocaciones, intercambio entre dos cromosomas, y las mutaciones puntuales. Cada una de estas alteraciones, digamos que tiene una técnica gold estándar para identificarlas. Las ganancias y pérdidas, lo ideal es identificarlas con técnicas como los CGH arrays o los SNP arrays. Las translocaciones, ya sabéis que la mejor forma de verlo es con técnicas de hibridación in situ fluorescente, que se pueden hacer en interfases sin la necesidad de metafases. Y las mutaciones puntuales, pues antes se hacía con técnicas de secuenciación de Sanger, pero ahora pues con la NGS es el método ideal. Si nos centramos en las ganancias y pérdidas de material genómico, de material cromosómico, podemos decir que prácticamente todos los mielomas son anormales. Como veis en esta diapositiva, cualquier cromosoma puede verse afectado por trisomías, otros por monosomías, y si vamos a la imagen de abajo, donde veis varios cromosomas y barras a la derecha en verde y barras a la izquierda en rojo, es un diagrama que resume estudios de CGH, y veis que hay múltiples alteraciones. Las trisomías generalmente afectan a los cromosomas impares. En el cromosoma 1 es muy frecuente la ganancia del brazo Q, es muy frecuente la pérdida del 13. Bueno, como veis, casi todos los cromosomas están afectados. A medida que se impuso las técnicas de hibridación in situ fluorescente, pues se vio que en el mieloma eran muy frecuentes las translocaciones del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, lo cual pues no es tampoco extraño, porque hay que tener en cuenta que la célula plasmática no deja de ser un linfocito B muy maduro, ¿no? Entonces, como sabéis, las translocaciones del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, de IgH, que se encuentran en la banda final del cromosoma 14, pues son muy frecuentes en todos los síndromes linfoproliferativos B, en los linfomas. Bueno, pues en el mieloma la translocación más frecuente es la translocación 11-14, que implica la ciclina D1, que está en el 11, y que sabéis que es la translocación también del linfoma de células del manto. La siguiente frecuencia es la translocación 4-14, que desregula dos genes, el gen FGFR3 y el MMSET, que ahora lo han cambiado de nombre y se llama NSD2.
Y hay otras parejas a las que se puede traslocar IGH. La siguiente en frecuencia es la 1416, que implica el GEMMAB y otro tipo de traslocaciones. Sí que es importante recordar, ahora que estamos en esta diapositiva, que las traslocaciones 414 y la 1416 son traslocaciones crípticas que no se verían en el cariotipo. La 1114 se ve muy bien en el cariotipo porque daros cuenta que el corte se produce aquí arriba, debajo del centrómero, y entonces lo que se pega al 14 es muy grande. Pero en cambio, en estas otras dos, la 414 y la 1416, el corte se produce en regiones muy teloméricas y encima que terminan en el color blanco, y cuando se pega al 14, pues eso no se puede ver en un cariotipo. Obligatoriamente tienes que hacerlo con hibridación in situ fluorescente. Aquí veis un ejemplo de hibridación in situ fluorescente, de la técnica que se hace continuamente en el laboratorio. En la primera parte de la diapositiva a la izquierda, pues se puso la traslocación 11-14, IGH con la ciclina de 1, y como veis no hay ninguna fusión, se ven dos rojos que corresponden a la ciclina de 1 y se deberían ver dos verdes correspondientes a IGH, en cambio se ven tres. Eso quiere decir que IGH se ha cortado, ¿no? Se ha fracturado, pero desde luego no se ha fusionado con la ciclina de 1 porque no se ven fusiones. Cuando se pone la traslocación 414, la sonda para esta traslocación, pues sí que veis fusiones, que son las que veis en las flechas y en algún otro núcleo más. Esta sería una célula, un núcleo normal, pero veis que los otros tienen fusiones. Esto indica que tiene una traslocación 414, o sea que esa rotura que vimos aquí con la sonda 1114 corresponde a que IGH se ha fracturado y se ha unido con el cromosoma 4, donde está FGFR3. Con el tiempo se vio también que, además de las traslocaciones de IGH, eran frecuentes las traslocaciones de MYC, los reordenamientos de MYC, que se vieron mediante hibridación in situ y que después con técnicas de secuenciación pues también se confirmó, incluso se vio que estas traslocaciones de MYC eran más frecuentes de lo que se pensaba. Y también ocurre en el mieloma que a veces se gana el locus de MYC, no se trasloca, pero hay ganancias y amplificaciones de ese locus. Con la llegada de la NGS, pues hubo una revolución en el estudio de todos los tumores y de hecho en algunas neoplasias hematológicas pues realmente la aportación fue indiscutible. Por ejemplo, en la leucemia de células peludas pues se detectaron mutaciones en BRAF prácticamente en el 100% de esta entidad. La macroglobulinemia de Waldenström, que es también un linfoproliferativo B muy, muy raro, pues prácticamente ahora se define por las mutaciones de MYZ88. En cambio, en el mieloma, pues no fue así, ¿no? La NGS no identificó una mutación específica del mieloma múltiple. Los estudios de NGS mostraron que la carga mutacional del mieloma era comparable a las de otros genomas, que había muchas variantes de un solo nucleótido, aunque también había inserciones y deleciones, y que las regiones intergénicas eran las que tenían mayor carga tumoral. Y las que tenían menos carga tumoral eran los exones, o sea, las regiones que se transcriben, y las regiones reguladoras. Si nos fijamos ya en los genes concretos que están mutados en mieloma, en esta diapositiva veis un diagrama donde se representan la frecuencia de las distintas mutaciones y veis que las más frecuentes son las mutaciones que afectan a los oncogenes KRAS y NRAS. Esto ya se sabía antes de secuenciar el mieloma, se sabía hace muchísimos años que RAS estaba mutado en el mieloma múltiple. Después la frecuencia va bajando bastante y ya nos encontramos con que las siguientes en frecuencia, solo un 10% son mutaciones de DIS3, de FAN46C, de P53, menos del 10%, y ya la frecuencia pues empieza a ser de 2%, de 3%, mutaciones ya infrecuentes. Cuando se empezaron a ver todas estas mutaciones, pues el interés fue máximo, sobre todo en genes que se desconocía que estuvieran mutados en mieloma, pues sobre todo DIS3, FAN46C. Entonces se empezaron a estudiar posibles funciones de esos genes en mieloma. FAN46C se sabe que es una polimerasa no canónica, una polimerasa polía no canónica que incrementa la expresión génica extendiendo esas colas polía. Y estudios, 2 o 3 estudios aproximadamente que había,
apuntaban a que podía ser un gen supresor tumoral. Nosotros también trabajamos en este gen y efectivamente los resultados confirmaban los anteriores, viendo que la pérdida de este gen promovía la supervivencia en el mieloma, por lo tanto actuaría como un supresor tumoral, y también vimos que favorecía la migración de las células plasmáticas, favoreciendo probablemente pues, la salida de la médula ósea. La ventaja que tiene la secuenciación del DNA es que estaríamos ante una técnica que podría detectar las mutaciones puntuales, las ganancias y pérdidas de material genómico y las translocaciones. La FIS puede ver translocaciones, puede ver alguna deleción, alguna ganancia. Los SNP arrays pueden ver ganancias y pérdidas, pero como sabéis no pueden ver translocaciones balanceadas. En cambio, la NGS sería la única técnica que podría detectar los tres tipos de alteraciones. La ventaja que tenemos cuando aplicamos todas las técnicas y combinamos los resultados es que podemos ver asociaciones entre distintas alteraciones, de manera que hoy en día se cree que la cooperación oncogénica entre distintas alteraciones es clave en el desarrollo del mieloma. Veis, por ejemplo, que la translocación 11-14 se asocia también con mutaciones de la ciclina D1, la 4-14 con mutaciones en DIS3, etc. Realmente hay asociaciones entre muchas de estas alteraciones y pueden estar colaborando en el papel de la progresión del mieloma. Estas alteraciones, algunas de ellas tienen un impacto en el pronóstico. En esta diapositiva os pongo un resumen porque realmente ha habido muchísimos artículos tratando el tema del impacto pronóstico de las alteraciones genéticas del mieloma. En rojo se identifican las alteraciones que se asocian con mal pronóstico, en verde he marcado las alteraciones que tendrían un pronóstico no bien definido o neutral. Casi todos los artículos apuntan a que las ganancias de 1Q, las amplificaciones de 1Q, la deleción de 1P y las pérdidas de 17P se asocian con mal pronóstico. Dentro de las translocaciones, la 4-14 y la 14-16 también son de mal pronóstico, aunque se sabe que desde el uso de los inhibidores de proteasomas, la 4-14 no tiene ese pronóstico tan negativo. Y dentro de las mutaciones, a pesar de toda la inversión que se ha hecho en NGS, pues realmente podemos decir, la única mutación que podemos decir que tiene un impacto muy negativo en el pronóstico son las mutaciones de P53. En cuanto al resto, no hay datos suficientes para otorgarlas un valor pronóstico. Y las mutaciones de P53, bueno, pues como todos sabéis, en todos los tumores se asocian con una supervivencia más corta y en el mieloma pues ocurre lo mismo. Estas alteraciones genéticas se han ido incorporando en los índices pronósticos. En el último que se ha elaborado, que es el R2-ISS, pues se incorporan tres de las alteraciones, la 4-14, las deleciones de 17P y las ganancias de 1Q. Sí que me voy a detener en dos de ellas, ¿no? En las ganancias de 1Q y en las pérdidas de 17P, en las deleciones de 17P, porque me parece que son alteraciones que merece la pena detenerse un poco en ellas. El cromosoma 1 tiene una forma de alterarse en el mieloma pues relativamente curiosa, ¿no? Porque cuando hay alteraciones en el brazo largo, en Q, pues como veis siempre son ganancias, y en cambio en el brazo P esas alteraciones siempre son pérdidas. El brazo Q se gana completo, en cambio el brazo P tiene a veces pérdidas completas, pero otras veces tiene pérdidas intersticiales, como veis en las diapositivas. Pues ya se sabía desde hace tiempo que las ganancias de 1Q se asociaban con peor pronóstico, pero lo que se ha visto más recientemente es que ese mal pronóstico sobre todo se asocia cuando hay amplificación de 1Q, que quiere decir que hay más de 3 copias de 1Q. Y las deleciones de 1P también se ha visto en varios estudios, sobre todo en el estudio francés, que tiene más de 1000 pacientes, que tiene un pronóstico negativo. En esta diapositiva podéis ver la diferencia entre ganancia, 3 copias, que está en verde de 1Q, y amplificación, en este caso que veis múltiples puntos verdes, que son muchas copias de 1Q.
Bueno, pues los pacientes con amplificación de 1Q y que encima tienen un índice pronóstico de 3, tienen un pronóstico muy negativo, y a esto se le ha llamado, esta asociación entra dentro de uno de los conceptos que se llama doble hit en mieloma, ¿no? Tener a la vez amplificación y un índice pronóstico alto de 3. Las deleciones de 17P son infrecuentes en mieloma en el momento del diagnóstico, aunque en la recaída pueden superar el 50%. Las mutaciones son más raras todavía y parece que la pérdida de P53 se asocia a mayor salida de las células plasmáticas de la médula ósea, promueve la enfermedad extramedular. Y hay trabajos que dicen que el mal pronóstico de P53 solo se da cuando hay una inactivación bialélica, o lo que es lo mismo, que un alelo esté delecionado y que el otro esté mutado. Aquí tenéis dos gráficas de dos estudios distintos donde se ve que la curva que peor va es cuando se da la deleción y la mutación a la vez de P53. Esta inactivación bialélica es la otra definición de doble hit en mieloma, la combinación de mutación y de deleción. En cambio, hay un trabajo importante del grupo francés que confirma lo que estamos diciendo. Como veis en la gráfica de supervivencia, la línea roja corresponde a los pacientes que tienen doble hit o inactivación bialélica, deleción más mutación, y veis que tienen la peor supervivencia. Pero los que tienen solo deleción, que es la curva azul, siguen teniendo una supervivencia muy corta en comparación con el resto. Por tanto, según este estudio, se confirma que los que peor pronóstico tienen son los doble hit o la inactivación bialélica de P53, pero solamente la deleción ya confiere un pronóstico muy negativo. Pero independientemente de eso, seguimos viendo que a pesar de todas estas alteraciones que os he mostrado y de que las conozcamos en los pacientes, todavía no somos capaces de identificar bien el pronóstico de estos pacientes, de los pacientes con mieloma. No somos capaces de estratificarlos correctamente en función de su pronóstico, porque como veis en estas gráficas de supervivencia, hay pacientes con 4,14, pocos, los que están señalados en verde, que tienen una supervivencia prolongada. Incluso hay pacientes con deleción de 17P que también tienen una supervivencia prolongada. Por tanto, tiene que haber más datos, tiene que haber más factores que están influyendo en ese pronóstico negativo. Y uno de ellos es la asociación entre las alteraciones de alto riesgo. Veis en estas curvas de supervivencia que si la 4,14 se asocia también con deleción de 1P, la supervivencia es mucho más corta. Y lo mismo pasa con los pacientes con deleción de 17P, aunque ya por tener esta alteración supone un pronóstico adverso, si además se suma las deleciones de 1P, ese pronóstico es mucho peor. Por eso es muy importante informar a los clínicos cuando aparecen cuando aparecen alteraciones de alto riesgo combinadas, ¿no?, en el mismo paciente. Este trabajo lo muestra muy bien. Se ve que el tener solamente una lesión, que es la curva gris, una lesión genética, tiene de mal pronóstico, de alto riesgo, tiene peor pronóstico que no tenerla, pero si vamos sumando alteraciones podemos llegar a una mediana de supervivencia de 9 meses, que corresponde a aquellos pacientes que tienen 3 lesiones de alto riesgo. Por ejemplo, una 4,14, una ganancia de 1Q y deleción de 17P. Son pocos los pacientes que tienen esas combinaciones de alteraciones de mal pronóstico, pero hay pacientes que desgraciadamente tienen esas alteraciones. Como os decía antes, la NGS que está dominando los estudios genéticos en mieloma es la única que puede detectar todas las alteraciones, pero tenemos que hacer un matiz, y es que la detección de mutaciones está totalmente estandarizada. En cambio, la detección de translocaciones y de ganancias y pérdidas de material genómico no está ni mucho menos estandarizada, ni es ni mucho menos reproducible entre laboratorios. Por tanto, cabe aquí una cuestión, y es que si realmente lo que más impacto tiene en el pronóstico del mieloma son las translocaciones y las ganancias y pérdidas, y esas no se detectan correctamente todavía con NGS,
pues el valor de la NGS podría no ser tanto como se pensó en un principio, porque las mutaciones, como os he explicado, apenas de momento tienen impacto en el pronóstico de los pacientes, salvo la mutación de P53. Pero bueno, a nadie se le escapa que por conocer esas 4, 5, 6 alteraciones genéticas, pues no vamos a ser capaces tampoco de definir el pronóstico de todos los pacientes, sobre todo porque el mieloma es una enfermedad muy compleja genéticamente, y aquí os pongo un ejemplo donde veis fenómenos de variantes estructurales complejas como la cromotripsis, la cromoplexia. La cromotripsis, sabéis que es esa alteración genética que consiste en ganancia, pérdida consecutiva en un espacio, en un fragmento de un cromosoma, y que es un evento que se considera catastrófico, pero que la célula, a pesar de tener ese evento catastrófico, no se muere. Y como veis en esta gráfica, pues los pacientes que tienen cromotripsis y cromoplexia, estas variantes complejas, pues tienen peor supervivencia, y se pueden ver incluso en pacientes en el momento del diagnóstico. Hasta aquí hemos visto que el mieloma es una enfermedad muy heterogénea de unos pacientes a otros, pero también hay una heterogeneidad dentro del propio tumor, o sea, dentro del mismo paciente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues en esta diapositiva se ve muy bien. Este es un ejemplo de un paciente que tenía un mieloma. Tenía una infiltración abundante en médula ósea, y como veis en la resonancia magnética, pues tiene un enorme plasmocitoma paravertebral que comprime incluso la médula espinal. Y cuando se hace el estudio genético, pues se ve en la médula que tiene una translocación 414 y una monosomía del cromosoma 13. Y cuando este estudio genético se hace en el plasmocitoma, pues se ve que tiene las mismas alteraciones que en la médula, pero además tiene deleción de 17p, o sea, distintas alteraciones dependiendo de la porción tumoral o de la zona tumoral que estudiemos. Y concretamente en este paciente el tratamiento fue muy eficaz a nivel de la médula ósea, eliminó todas las células plasmáticas, pero no fue capaz de eliminar las células del plasmocitoma, y es más, empezaron a aparecer otros plasmocitomas en otras localizaciones. Por tanto, el mieloma múltiple, lo mismo que otros tumores, está compuesto de múltiples clones con distintas alteraciones genéticas, y en función de esas alteraciones, pues habrá clones que van a tener ventajas proliferativas sobre el resto. Hay distintos patrones de evolución genómica. El que conocíamos de siempre era el lineal, donde se van acumulando mutaciones. Bueno, el estable es en el que no aparecen nuevas alteraciones, pero lo más novedoso en mieloma, lo mismo que ocurre en otros tumores, es la identificación de este modelo en ramas o de evolución darwiniana, donde se pueden ver en las sucesivas recaídas alteraciones que no estaban antes, y a la vez que pueden aparecer otras nuevas, e incluso pues perderse alteraciones, ¿no? En otra recaída de repente no se ve una alteración que se vio en la segunda recaída, porque realmente pues ese clon desapareció por la mayor ventaja proliferativa de otro clon. Esta asistencia de clones se ha confirmado también con técnicas de single cell, estudiando mutaciones a nivel de célula única. Y realmente la diversidad que hay dentro del propio tumor pues acarrea muchos problemas a la hora de tratar a los pacientes, ¿no? Porque si estás buscando una terapia dirigida, esa terapia dirigida puede destruir un clon concreto, pero en cambio puede favorecer la proliferación de otro clon al que la terapia dirigida no haga efecto. Esto se ha visto muy bien en este artículo que lo representa bastante cómo evolucionan los clones en un paciente que ya era refractario a multitud de tratamientos, y tenía lesiones plasmablásticas, lesiones en distintas localizaciones del organismo, tumoraciones de plasmocitomas. Y entonces lo que se ve es que en el primer análisis genético tenía una mutación de BRAF. Sabéis que el bemurafenib es efectivo frente a estas mutaciones, que por eso se utiliza en el melanoma, que tiene mutaciones de BRAF. Entonces, cuando se puso el bemurafenib, veis que los plasmocitomas disminuyen de tamaño. Después se empieza a dar de forma
en vez de continua, pues de forma periódica, no continuamente para evitar resistencias, y entonces los plasmocitomas vuelven a crecer. Se vuelve a dar el bemurapenib de forma continua y hay 2 plasmocitomas que bajan de tamaño, pero en cambio hay 3 que no consiguen reducirse. Se hace otro estudio de secuenciación y se ve que aquí, en estos plasmocitomas que no se reducen, aparece una mutación en NRAS. En cambio, los que estaban respondiendo solo tenían la mutación de BRAF. Entonces se añade bortezomib y dexametasona, que el bortezomib sería eficaz para pacientes, para las células que tienen mutaciones en NRAS, y disminuyen los plasmocitomas que tienen las mutaciones en NRAS y en cambio aumenta los que tienen las mutaciones de BRAF. Y finalmente se combina el bemurafenib con el bortezomib y con la dexametasona, de manera que todos los plasmocitomas disminuyen. Por tanto, eso está indicando que ante una enfermedad compleja como es el mieloma, que tiene múltiples clones, pues la forma de atacarla tiene que ser con combinación de múltiples drogas. Y esto también limita en parte pues, de dónde obtienes el material tumoral, porque si solo estudias la médula, pues te puedes estar perdiendo lo que pasa en otras localizaciones. Por eso los defensores de la biopsia líquida, que sabéis que es la salida al torrente circulatorio de DNA circulante tumoral, pues preconizan que el análisis de sangre, del plasma de los pacientes, intentando identificar el DNA circulante tumoral, pues puede ser más informativo que ir a un punto en concreto de la médula ósea, porque detectarías pues todas las alteraciones. Esta heterogeneidad clonal ya existe en la gamapatía monoclonal de significado incierto, que es una forma benigna de enfermedad de células plasmáticas. Las células plasmáticas son clonales, pero no producen daño orgánico. Pero aunque eso sea así, ya tiene alteraciones, ya tiene las alteraciones propias del mieloma, ya hay trisomías, ya hay translocaciones, y en la transformación a mieloma es donde se van adquiriendo pues otra serie de alteraciones que llamamos secundarias, como son las mutaciones en RAS, las deleciones de P53, las translocaciones de MYC. Eso va apareciendo en la evolución de la gamapatía al mieloma. Lo que pasa es que hay muy pocas gamapatías que evolucionen a mieloma. Hasta aquí hemos visto las alteraciones que hay en el ADN. Pero ¿qué ocurre con el RNA y con la proteína? Que también es importante estudiarlo. Como todos sabéis, el dogma central de la biología nos dice que el DNA se transcribe a RNA y el RNA se traduce a proteína. Si esta diversidad es muy amplia y muy extensa en el DNA, pues esta diversidad genética también la vamos a ver en el RNA, y efectivamente así es. Los estudios de expresión génica demostraron que se podían hacer grupos dentro del mieloma en función de la expresión de los genes, y que esa expresión génica se asociaba a distintas translocaciones. Es decir, un mieloma con 414 tiene un perfil de expresión génica característico distinto al mieloma que tiene, por ejemplo, una translocación 1416 o que tiene una translocación 1114. Esto se ha confirmado en estudios de RNA-seq, en el estudio COMPAS, que es un estudio promovido por la MMRF, en el que se han secuenciado más de 1000 pacientes mediante NGS, que participó España también con 100 pacientes, que recopilamos las muestras, centralizamos las muestras en Salamanca. En este trabajo se aplicaron técnicas de NGS, de genoma completo, de exoma y también de RNA-seq, o sea, para ver la expresión génica mediante secuenciación. Y dentro de los pacientes que tenían pues todas las técnicas a la vez, aproximadamente 600, se pudo ver que esos perfiles de expresión génica que se habían visto con microarrays se reproducen también con la RNA-seq, incluso se encontró algún grupo más, y nos quiere decir que dentro del mieloma hay distintos mielomas que se caracterizan, que se identifican no solo por las alteraciones genéticas, sino también por su expresión génica. Y hay un grupo muy interesante, que es este que está señalado aquí, que son los mielomas proliferativos, que se distribuyen a lo largo de cualquiera de las alteraciones, de cualquiera de las translocaciones, no se asocian con una translocación concreta ni con una deleción, y que tienen un índice proliferativo muy alto. Y estos mielomas realmente tienen un pronóstico muy, muy negativo.
Y si ya llegamos a las proteínas, pues como sabéis son las más importantes porque son las que ejercen la función, pero las más difíciles de estudiar. Realmente la proteómica pues, no se ha conseguido implantar en los laboratorios de rutina, en los laboratorios asistenciales. Nos vamos como siempre a lo más simple e interpretamos que el RNA nos da información sobre la proteína en el sentido de que la PCR, la RNA-seq es relativamente sencilla y entonces si vemos un aumento de RNA mensajero pues ya asociamos con que esa proteína también va a estar elevada, pero todos sabemos que eso a veces no es así, no hay una correlación exacta entre los niveles de RNA y de proteína. Nosotros en el laboratorio hemos adquirido este equipo que hace Western automatizado. Sabéis que el Western es una técnica engorrosa que requiere mucho material de proteína. En cambio, esta máquina hace el Western en un capilar, con lo cual con muy poca cantidad de proteína se puede identificar la proteína que tú, con muy poca concentración se puede identificar la proteína que tú buscas con el anticuerpo adecuado. Y eso nos ha permitido pues, estudiar decenas de proteínas en las muestras purificadas de pacientes que tienen muy poca cantidad. Y en este trabajo, cuyo objetivo era analizar proteínas que estuvieran implicadas en los mecanismos de acción de el bortezomib, la lenalidomida y la dexametasona, que sabéis que es un esquema que se utiliza en la inducción del mieloma múltiple, el esquema VRD. Bueno, pues gracias a poder hacer Western en una muestra muy pequeña, en cantidades muy pequeñas de proteína, pudimos analizar todas estas proteínas y ver que tenían un impacto en la supervivencia, de manera que aquellos mielomas que tenían niveles elevados de IRF4, que participan en el mecanismo de acción de la lenalidomida, tenía una supervivencia más prolongada. En cambio, los que tenían altos niveles de ícaros y de PSMD10 pues tenían una supervivencia más baja. Realmente es importante entender la genética y la genómica del mieloma como un flujo de información del DNA al RNA y a la proteína. O sea, no quedarnos solo en el DNA porque si no perdemos mucha de la información que pasa después y que también es importante. En el laboratorio lo que solemos hacer para eso es congelar siempre la muestra sobrante. Después de separar las plasmáticas y hacer los portas para realizar la hibridación in situ, el material sobrante que está puro, que tiene solamente células plasmáticas tumorales, lo congelamos en un buffer a -80 y de ahí podemos extraer DNA, RNA y proteínas. ¿Con qué finalidad? Pues seguir profundizando en estudios genéticos y genómicos en el mieloma. Nosotros nos hemos centrado en diseccionar algunos de los genes que participan en la patogenia del mieloma. Especialmente estamos centrados en una línea de investigación, es en P53, que a pesar de que es uno de los genes más estudiados, pues a nivel de mieloma lo único que se ha hecho hasta ahora es ver si está deleccionado y en los últimos años si está mutado, pero no se ha estudiado prácticamente nada más en pacientes. Nosotros hemos hecho dos trabajos en P53, uno centrado en las anomalías doble hit. Sabéis que son infrecuentes en el diagnóstico, no superan el 5%, pero tienen un pronóstico infausto. Entonces, lo que hicimos en este trabajo es coger los datos de la serie COMPASS, que es la que os he comentado antes, que tiene secuenciados más de 1000 pacientes con mieloma, y tratamos de ver si la firma de expresión del doble hit, de los pacientes doble hit, estaba presente en otros pacientes que no tuvieran alteraciones en el DNA en la secuencia de P53. Es decir, ver si otros pacientes sin tener delección y sin tener mutación tenían una expresión similar a los pacientes que tenían esas alteraciones en P53. Bueno, para eso hicimos un estudio seleccionando solamente la expresión de los pacientes doble hit. Para eso quitamos la expresión génica de todas las otras translocaciones y nos quedamos con los genes que caracterizaban a los pacientes doble hit, que eran 78 genes. Y buscamos si la expresión de esos genes estaba en otros pacientes que no tenían alteraciones en P53. Y con este análisis bioinformático, pues vimos, eligiendo los de expresión más alta, el cuartil 1,
pues vimos que había 50 pacientes que tenían una expresión génica similar a los doble hit sin tener la alteración en el DNA. Y estos 50 pacientes tenían una supervivencia tan mala o peor como los doble hit, como veis aquí en las curvas de supervivencia, que es la línea naranja. O sea, la línea roja son los pacientes que tenían mutación en un alelo y deleción en el otro, mal pronóstico, como veis, y estos otros pacientes, los que el DNA está intacto, pero que la expresión génica es distinta a que la expresión génica es idéntica a los pacientes doble hit y que tienen muy mal pronóstico. Eso querría indicar que P53 se alteraría por otras vías, no solo a nivel del DNA, y que a los efectos pues sería prácticamente lo mismo que cuando está el DNA alterado. En otro trabajo nos centramos en el estudio de las isoformas de P53, que no se habían estudiado hasta ahora en mieloma. P53, aparte de otras múltiples complejidades que tiene por sus reguladores, por sus targets, pues en sí mismo es complejo porque no solo hay una forma canónica, que es la que veis arriba, la alfa, sino que hay otras isoformas mucho más cortas que pierden distintos dominios, en este caso las isoformas cortas que pierden los dominios de transactivación. Entonces nosotros, que habíamos visto que en el mieloma parece que la expresión de P53 no se veía afectada en los casos que estaban deleccionados y que además no tenía un impacto en la supervivencia. Parece que, como veis ahí, lo mismo da tener expresión alta que baja de P53, pues vimos que eso no ocurría así con las isoformas. Vimos que la expresión de las isoformas sí que tenía un impacto en la supervivencia. Como veis aquí a la izquierda, las isoformas cortas se expresan en muy pocos pacientes en comparación con otras isoformas más largas. Y se vio que altos niveles de isoformas cortas tenían mejor supervivencia. Los pacientes que tenían altos niveles de isoformas cortas tenían supervivencias más prolongadas. En cambio, los pacientes que tenían altos niveles de las isoformas, de un tipo de isoformas largas, las que tenían los dominios de transactivación, tenían una supervivencia mucho más corta. Y además, esos niveles en la expresión de las isoformas nos permitió refinar mejor la estratificación de riesgo. Si combinábamos las dos cosas, el alto riesgo o el riesgo estándar con las isoformas, pues veíamos, por ejemplo, que los pacientes de alto riesgo que tenían alta expresión de las isoformas cortas se comportaban como si fueran de riesgo estándar, la curva roja. Y al revés, pacientes que tenían alto riesgo pero bajos niveles de las isoformas largas, pues también se comportaban, siendo de alto riesgo, se comportaban como riesgo estándar, de manera que la asociación con las isoformas cambiaba el pronóstico de los pacientes. Estos estudios genómicos también nos pueden servir para identificar biomarcadores de respuesta, porque como sabéis, marcadores pronósticos tenemos cientos, tenemos miles en todos los tumores y en el mieloma pues cada día surge un paper hablando de un marcador pronóstico, pero lo importante es identificar biomarcadores de respuesta, ¿no? Para saber los mielomas que responden a determinados fármacos. En el mieloma, desgraciadamente, todavía estamos muy lejos de saber eso, pero sí que es verdad que hay un grupo de mielomas, los que tienen la 1114, que son más sensibles a este fármaco, al venetoclax, que es un inhibidor de BCL2, y que como veis en la diapositiva, pues es más eficaz en las 1114, como veis en la gráfica de abajo. Pero no parece que solo tenga que ver con la 1114, sino que tiene que ver con el perfil de apoptosis. Realmente la 1114 se caracteriza por tener altas ratios de proteínas antiapoptóticas y por eso es eficaz el venetoclax, porque si vais a la gráfica de la derecha, a las barras de la derecha, veis que las 1114 que no tienen esos niveles altos de BCL2 realmente no responden al venetoclax, pero es cierto que hay un enriquecimiento de esas proteínas antiapoptóticas en la 1114. Y finalmente la genómica, bueno, pues nos ayuda a identificar alteraciones en rutas, ¿no? En pathways, no quedarnos solamente con alteraciones a nivel de un gen. Gracias a la genómica, pues sabemos que se alteran rutas concretas en las rutas de señalización concretas en el mieloma. Como veis, la ruta de NF-κB, la vía de NF-κB está alterada en el mieloma.
la de MAP quinasas también en un porcentaje elevado, MYC, las ciclinas están alteradas en prácticamente la totalidad de los mielomas, genes relacionados con la diferenciación de la célula plasmática, genes relacionados con la reparación del daño al DNA, P53, ATM y otros genes. Entonces se dice que más importante que saber qué gen está mutado, deleccionado o alterado es saber qué ruta está lesionada en el paciente con mieloma, ¿no? Qué rutas están alteradas para poder aplicar los fármacos correspondientes, para poder allanar el camino hacia una medicina de precisión, hacia una medicina personalizada que permita aplicar los fármacos correspondientes en función de las alteraciones que tengan los mielomas. Lo que pasa es que, como os dije antes, probablemente haya que combinar fármacos y la combinación de fármacos siempre va a acarrear mayor toxicidad. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por escucharme y nada, preparada para hacer algún comentario o escuchar vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Norma. Estupenda tu presentación. Ya empiezan a aparecer aplausos en la pantalla. Así que quiero, por favor, invitarles a hacer sus preguntas a través del chat. Empiezan pues agradeciéndote, te dicen excelente charla, o sea que empezamos con todas las cosas buenas. Por el momento, contarte, Norma, que nosotros acá en Ecuador no hemos logrado la separación celular, puesto que no tenemos ninguno de los equipos de sorting, de separación. Entonces, claro, nos estamos perdiendo muchísima información, a no ser que ya lleguen muy tarde, la verdad que a nivel citogenético no logramos ver tantas alteraciones. Y Paola, eso es por cuestiones de presupuesto, porque quiero decir, es por el precio de los equipos. Porque, por ejemplo, sí, el típico sorting que, por ejemplo, tienen ustedes, claro, ese, por ejemplo, no lo hemos podido adquirir, porque sí. Porque nosotros estamos utilizando también, hay un ensayo que es el ensayo Medici, que quiere, bueno, que está promovido por AVI, que son los que tienen el venetoclax. Entonces ellos quieren estandarizar la detección de la 1114 a nivel de cualquier laboratorio. Y nos proporcionan a la hora de hacer el estudio de la 1114, no lo podemos hacer como lo hacemos nosotros rutinariamente, tenemos que seguir su protocolo, ¿no? Y dentro de su protocolo ellos nos envían las ondas y nos envían un imán, simplemente un imán en el que tú pones dentro el tubo y haces la separación de las células plasmáticas, y eso pertenece a StemCell, a la compañía Stencell, que también tiene estos equipos para separar grandes, pero que también tiene esta especie de imanes que yo realmente no sé el precio, pero creo que tiene que ser bastante asequible. Hombre, ahí el problema que tienes es que no puedes hacer separaciones tan rápido, ¿no? Nosotros separamos al día a veces 14 mielomas, 15 mielomas, pero bueno, creo que sería un paso, ¿no? A lo mejor para centros que no pueden disponer no tienen ese presupuesto, ir a esa especie de imán que separa muestra a muestra, pero que te la purifica bastante bien. Nuestra experiencia es buena, la purificación es buena y vamos, creo que el precio tiene que ser bastante asequible, o sea que es algo que a lo mejor podéis indagar. Vale, no, sí, muchísimas gracias. Y bueno, paso a hacerte las preguntas que hay aquí. Quisieran saber la opinión tuya acerca de Optimal Genome Mapping, OGM, en los estudios oncohematológicos. Bueno, yo no he hablado nada del Optical Genome Mapping porque no tengo nada de experiencia, o sea que no me parecía adecuado hablar de algo que no he hecho, pero realmente acabamos de adquirir el equipo, se acaba de adquirir en el laboratorio de citogenética. Y ya ha habido el primer training, a lo mejor mañana Teresa, la ponente de mañana, a lo mejor os habla un poquito más porque ella ya estuvo en el training.
Y, y bueno, pues vamos a ver lo que da de sí. Nos ha parecido la parte técnica bastante manual, o sea que no está, no es una tecnología a la hora de hacer la experimentación pues muy robotizada, digamos que es relativamente manual, y ahora estamos pendientes del análisis. Realmente la técnica, pues es verdad que es muy prometedora, ¿no? Porque nos permitiría ver en una sola técnica todas las alteraciones, excepto las mutaciones. Y para el mieloma, como las mutaciones no parece que tengan demasiada importancia, salvo las de P53, pues se podría abarcar todo. Pero bueno, supongo que antes hay que trabajarlo mucho para que salga todo bien y para que la interpretación sea correcta, pero bueno, sí que parece que es prometedora la técnica. Bien, gracias. Aquí te preguntan, quisiera consultar qué valor de corte utilizan para considerar positivo un FISH de amplificación 1, translocación 414 y de lesión 17P. Utilizamos ahora el mismo punto de corte para todas, el 10%. Antes utilizábamos el 10% para las que tenían doble color y el 20% para las que tenían un color, porque antes hacíamos P53 solamente con el locus de P53, pero ahora ya utilizamos una sonda que también marca el centrómero. 1Q también es una sonda de doble color que marca el Q y el P. Entonces ya como en todas utilizamos doble color, el umbral lo ponemos en el 10%. Bueno, os habréis oído también hablar que hay el grupo francés en todos sus trabajos pues encuentra que P53 solo tiene impacto en el pronóstico si está en una fracción por encima del 50%, 60%, que si es muy subclonal a niveles bajos no tendría ese impacto pronóstico, pero otros no lo reproducen. Nosotros tampoco lo hemos reproducido en nuestra serie así de esa manera tan límite, ¿no? Tan tajante que tiene que estar por encima del 60%. Entonces nosotros cuando hacemos los informes por encima del 10% lo consideramos positivo, aunque a lo mejor pongamos un matiz en el informe y digamos que niveles bajos de la alteración pues a lo mejor no tienen un pronóstico muy negativo, pero el 10% estamos utilizando. Muy bien, gracias. Te preguntan si pudieras conversar un poco sobre los estudios y resultados de las gamapatías monoclonales de significado incierto que se mencionaron rápidamente. Bueno, la gamapatía monoclonal de significado incierto, pues es una entidad benigna, tenemos que considerarla benigna porque no produce daño en el paciente, es clonal, pero no le causa ningún daño. Y cuando la analizas, nosotros en el laboratorio tuvimos una línea de investigación que además dio lugar a una tesis doctoral de una hematóloga del servicio, donde estudiamos las alteraciones genéticas de las gamapatías a nivel de DNA y también de expresión génica. Y lo que vimos es que prácticamente todas las alteraciones que hay en el mieloma se pueden detectar en la gamapatía monoclonal. O sea, ya están presentes en la gamapatía monoclonal. Lo que ocurre es que están a un nivel mucho más subclonal, en porcentajes más bajos. Y tuvimos la oportunidad, la suerte de tener algún caso evolutivo, algún caso que teníamos muestra en la gamapatía, muestra cuando se transformó a otra entidad un poco más avanzada que se llama mieloma smoldering y ya a mieloma activo, y lo que veíamos es que esas alteraciones se iban expandiendo, ¿no? Ese clon a lo mejor al diagnóstico que era una 11-14 o una 4-14 que estaba en un 10%, a medida que se transformó en el mieloma, pues cuando llegamos al mieloma activo a lo mejor estaba ya en un 80%. Pero esas alteraciones están presentes ya en la gamapatía. Y lo que no sabemos es qué la frena, ¿no? ¿Qué está frenando a esa gamapatía en la mayoría de los pacientes que no la deja transformarse en mieloma y en cambio en unos poquitos pues sí que se transforma a mieloma, ¿no? Pues eso es todavía algo que hay que tratar de averiguar. Te preguntan aquí tres cosas. Bueno, te las preguntaré una por una. Primero, en la asistencia, por fuera de ensayos clínicos, ¿realizan NGS en mieloma y en MGAS? No, nosotros solo estamos utilizando la NGS para las de forma asistencial, ¿eh? En investigación es otra cosa, pero en la asistencia solo estamos utilizando la NGS
para detectar mutaciones de P53. Se hacían por Sanger, pero ahora hay paneles de NGS que, bueno, pues nos gustan más, se está utilizando para muchas otras neoplasias hematológicas y entonces utilizamos el panel de NGS de P53, pero solo para P53. El resto seguimos con FIS y nada más, FIS y las mutaciones de P53, pero no lo utilizamos en la rutina. Justo ahora la segunda pregunta es, NGS para P53, ¿a qué regiones van dirigidas? Nada, se recogen pues todas las mutaciones que están descritas en casi todos los tumores y también en el mieloma, los hotspot, bueno, prácticamente pues las mutaciones habituales, porque el mieloma no es distinto a otros tumores. Las mutaciones que se ven en otros tumores son las que se ven en mieloma, no hay muchas diferencias, o sea que es un panel que nos sirve, es el mismo panel que utilizamos para mieloblástica, para SMDs, por ejemplo, si queremos estudiar P53 sería lo mismo. La tercera pregunta, recomendaciones para realizar FISH en muestras con baja cantidad de células plasmáticas separadas. Bueno, pues para realizar, cuando hay, bueno, perdona, repite la pregunta, porque es células plasmáticas separadas. Dice recomendaciones para realizar FISH en muestras con baja cantidad de células plasmáticas separadas. Bueno, nosotros realmente como decía antes, ¿no? La infiltración puede ser baja, entonces lógicamente en el mieloma hay que tratar por todos los medios de separar las células plasmáticas, pero lo que ocurre es lo que dice la persona que pregunta, ¿no? Que si separas las células plasmáticas al final te quedan muy pocas. Entonces lo que hacemos es una citocentrífuga, una citospin. Entonces, en vez de dispensar la muestra en el porta, como hacemos para el resto de la FIS, para lo que hacemos con la FIS normal de una mieloblástica o de otras neoplasias hematológicas, con una pipeta dispensamos en el porta el medio, ¿no? donde están las células. En cambio, en el mieloma lo que hacemos es una citospin que dispara las células en un círculo de menos de unos 5 milímetros aproximadamente, ¿no? Y entonces las células están mucho más concentradas, porque efectivamente si eso lo echáramos en el porta tal cual, con una pipeta, las células estarían todas desparramadas y no seríamos capaces de contarlas. O sea que por eso las concentramos mucho en un punto, para poder hacer la FIS ahí, exacto. Gracias. Aquí te preguntan, excelente, como parte del Banco Nacional de Tejidos de Ecuador, me interesa mucho saber si el trasplante de hueso largo combinado con las terapias de fármacos son una terapia efectiva para el mieloma. Pues lo desconozco, solo puedo decir que no, que por lo menos que yo sepa en la clínica no se utiliza, solamente utilizamos tratamiento sistémico con fármacos y radioterapia a veces en algunas lesiones, pero no conozco esa aproximación. A veces en las vértebras también se hace cementación, ¿no? Se hace vertebroplastias y en vértebras aplastadas, pero lo del implante de hueso lo desconozco, la verdad no sabría decirte. Una consulta, de acuerdo con sus análisis de expresión génica y metabólica, ¿qué tanto tiempo demora realizar esos estudios y el coste para ello? Bueno, metabólica no lo sé porque no hacemos ese tipo de análisis, pero en cuanto al análisis genético, la FIS la podríamos dar de un día para otro. Pero es cierto que por la logística del laboratorio y por cómo lo tenemos montado, porque la separación se hace más bien casi por la tarde, cuando han llegado todas las muestras, y la FIS se monta una parte ese día o a veces al día siguiente, entonces generalmente podemos decir que el resultado de un mieloma está en una semana. Porque también hay que tener en cuenta una cosa, que como a veces tenemos muy poca muestra, solo nos da para un porta. Y estamos haciendo en estos momentos pues las 3 translocaciones más frecuentes, 414, 1114, 1416, el cromosoma 1 y 17p. Entonces, si solo tenemos un porta, nos toca rehibridar.
y eso supone que otros 2 días, ¿no? Porque nos gusta hacer la FIS, hibridar un día y al día siguiente sacarla, hacer los lavados y sacarla. Entonces, si hay que rehibridar, nos podemos ir a más de una semana, a veces 10 días. Si tenemos 5 portas, pues podría estar al día siguiente, aunque generalmente, bueno, por la cantidad de muestras que tenemos, pues suele tardarse 5 días aproximadamente. Bien. Te preguntan, ¿qué test genéticos moleculares en la rutina de estudio de pacientes con mieloma múltiple recomienda usted para Ecuador? Bueno, yo creo que lo básico es P53, sin lugar a dudas, el cromosoma 1, que tiene mucha importancia, y después la 414. O sea, si tuviera que recomendar solo tres, lo más básico sería eso. 17P, el cromosoma 1, que ya las ondas tienen para P y para Q, y la 414. Si se pudieran hacer las mutaciones de P53, pues fenomenal, ¿no? Pero si no, pues esas tres. Perfecto. Porque la 14-16 tiene mal pronóstico, pero es solo un 5%. Entonces, claro, hay centros que pueden decir no compensa gastar para solo detectar un 5% de pacientes, pero por eso he dicho esas otras tres traslocaciones que son, perdón, esas tres alteraciones, traslocación 1 cromosoma 1 y 17P, bueno, que son un poquito más frecuentes. Bien. Preguntan aquí, el mieloma múltiple, como usted dijo, se decía que era una patología de longevos. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál o cuáles considera pueden ser los factores para que patologías como esta se presenten con mayor frecuencia en la actualidad en pacientes jóvenes? Pues nada, tampoco, desgraciadamente tampoco lo sé. No sé qué puede estar influyendo. El cáncer en general parece que la incidencia está aumentando. También hay un factor que hay que tener en cuenta y es que se diagnostica más, ¿no? Se diagnostica más, se hacen más pruebas, la gente en general pues tiene más conciencia de la pérdida de la salud o de determinados síntomas. A veces acude antes al médico y claro, se diagnostican a veces la enfermedad antes. Pero sí, sin duda se ve que en casi todos los tumores tiende a haber una incidencia más alta, pues por factores que yo desconozco. No, está bien, sí. Porque nosotros sí estamos viendo últimamente, sí, muchos pacientes también con muy jóvenes, o sea, ya no es la clásica de mayores de Eso es. 60 años, no, nos están llegando realmente muy temprano, ¿eh? Mm. Acá te preguntan, en cuanto a la combinación de fármacos para aumentar la efectividad para contrarrestar el mieloma múltiple, ¿el tratamiento debe ser continuo o periódico? ¿Y es posible que pese a ello sigan apareciendo recaídas en el mismo individuo? Realmente los tratamientos de mieloma son muy largos, porque constan generalmente de una inducción. En los pacientes se dividen en dos grupos, ¿no? Los candidatos a trasplante autólogo, porque se ha visto que el trasplante autólogo prolonga bastante la supervivencia, y entonces, pues en los que son candidatos a trasplante se hace una inducción después con varios ciclos, concretamente VRD, por ejemplo, trasplante autólogo y después consolidación a veces con alguno de los ciclos que se utilizó en la inducción y después mantenimiento. Y el mantenimiento se suele hacer en muchos de los pacientes hasta progresión, mantenimiento con lenalidomida y en algunos de alto riesgo incluso asociando bortezomib. Entonces son tratamientos muy largos. Y en los pacientes mayores, pues aunque no se haga trasplante, también realmente son tratamientos largos. O sea que es cierto que el paciente se está llegando casi a una cronificación de la enfermedad, porque las supervivencias son cada vez más largas, pero a costa de que el paciente esté mucho tiempo con tratamiento, eso es verdad. Bien. Te hacen un montón te mandan agradecimientos, felicitaciones, o sea que si lo pudieras ver en el chat, hay un montón de mensajes de agradecimiento y saludos. Aquí otra pregunta. ¿Se recomienda realizar algún estudio de tamizaje a los hijos de un paciente con mieloma múltiple que fue diagnosticado a la edad de 38 años?
No, no, todos conocemos en nuestra práctica familias, ¿no? A veces pues padre e hijo, dos hermanos que tienen gamapatía y mieloma o los dos mieloma, o sea, sí que hay una asociación familiar y se conoce, pero es muy, muy infrecuente, o sea, nada que ver con otro tipo de tumores sólidos donde ese screening sí que es necesario, pero en el mieloma hoy por hoy no tenemos conocimientos suficientes para transmitir a un familiar que tiene que preocuparse en ese sentido y hacerse proteinogramas de control. No, no tenemos esa información como para hacer esa recomendación todavía. Gracias. Te preguntan, bueno, también te siguen felicitando y preguntan, ¿los periodos de cultivos de mieloma es mejor si se superan las 72 horas? Aquí la persona que pregunta dice que ellos hacen cultivos de 24 y 72 horas. A veces 76 horas. Esos solo son efectivos en algunos momentos. Entonces, Nosotros, ¿cuál es tu opinión? sí, nosotros abandonamos la citogenética. Yo realmente, fíjate, yo hice la tesis que te acordarás, Paula, en citogenética en el mieloma y recorté con la tijera muchos cariotipos cuando no lo teníamos en el ordenador. Y bueno, pues hice cientos de mielomas y abandonamos la citogenética porque realmente el rendimiento era bajo, ¿no? Recibíamos muchas muestras, también es un laboratorio grande que recibe muchas muestras, a veces laboratorios pequeños consiguen mejores resultados, ¿no? Porque digamos que miman mejor, más las células, ¿no? Tienen más capacidad, no trabajan de una forma tan industrial y a veces, bueno, pues consiguen mejores resultados citogenéticos. Pero en laboratorios grandes nosotros nos dimos cuenta que dábamos muchísimas no mitosis, ¿no? Muchísimos casos sin metafases y al final, si hacíamos las dos cosas, no teníamos muestras suficientes. Ese es el problema, porque a veces la gente me pregunta, ¿se debe seguir haciendo cariotipo? Y yo digo, pues si tienes un buen equipo de gente, de citogenetistas, y tienes muestra, pues por supuesto, cariotipo y FIS. Lo que pasa es que si no tienes suficiente muestra, pues al final haces un cultivo, no te crece. Y después no tienes suficiente muestra para hacer la FIS y no tienes información. Entonces los cultivos que hacíamos eran cultivos, algunos de 72 horas, incluso más largos, y utilizábamos interleucina 4 a veces, interleucina 6, bueno, pero hemos abandonado la citogenética. Eso no quiere decir que los que podáis hacerla y os salga bien, pues la hagáis, ¿no? Siempre y cuando haya muestra para la FIS, porque la FIS la vais a tener que hacer, porque hay alteraciones que en la citogenética no veis, como la 414, no la vais a ver en el cariotipo. Exacto. Gracias. Preguntan, ¿recomienda repetir estudios de FISH en algún momento de la enfermedad y en qué pacientes? Excelente pregunta, muy buena pregunta. Sí es recomendable. Nosotros en Salamanca siempre hacemos la FIS de nuevo en las recaídas. Si hay que ahorrar, o sea, nosotros es verdad que volvemos a hacer pues las alteraciones habituales o si ya tenía una traslocación, pues confirmar que la tiene y después el resto de alteraciones. Pero si tenemos que ahorrar costes, pues por lo menos en la recaída siempre volver a hacer la delección de 17P y el 1Q, porque esas son alteraciones evolutivas que puede que no lo vemos continuamente. Pacientes que al diagnóstico solo tenían la traslocación, una de ellas, y que en la recaída les aparece la ganancia de 1Q o la pérdida de 1P o la delección de 17P. O sea que evolutivamente siempre 17P y el cromosoma 1 hay que mirarlo. Sí. Perfecto, gracias. Pues contarte que aquí te siguen mandando felicitaciones, te mandan saludos también desde Sucre, Bolivia, que sepas que también tenemos aquí entre nuestros asistentes de varios lugares de Latinoamérica y también de España, así que aquí te siguen mandando saludos. Así que te preguntan, para la enfermedad mínima residual, aparte de NGF, ¿usan también NGS en la asistencia? No, la mínima residual en Salamanca
se hace la asistencia se hace por flow cytometry, o sea, por citometría de flujo. Y sabéis que es un centro con una citometría excelente y mucha tradición en citometría de flujo, ¿no? En Salamanca está el doctor Alberto Orfao y tiene una escuela muy amplia, y la gente del hospital pues tiene una formación en citometría muy importante. Hay hematólogas como Noemí Puig, que es la que lleva la citometría, y toda la asistencia, toda la mínima residual se hace por citometría. Es cierto que se han hecho trabajos en investigación comparando las dos técnicas, pero a nivel de Salamanca y del Grupo Español de Mieloma, la que predomina es la citometría de flujo. Pero se podría hacer por NGS, ¿eh? Quiero decir que hay centros que lo hacen por NGS. Bien, gracias. Aquí hace una pregunta que creo está un poco, bueno, es distinta, pero bueno, te la hago. Dice que dejando de lado a la medicina basada en evidencia, ahora la pregunta la dirijo a su razonamiento lógico. ¿Existe la posibilidad que el apego a un mundo capitalista y globalizado, donde el bombardeo de publicidad y promociones nos imponen el consumo de balanceados, enlatados, alimentos transgénicos, conservantes, etcétera, sean una posible causa de la presencia en mutaciones en las futuras descendencias? Claro, pues es lo que contestaba, lo que decía antes, que yo desgraciadamente no tengo información para asegurar eso, pero sí que nos lo planteamos todo, ¿no? No nos planteamos que vivimos en un mundo pues bueno, pues más contaminado, con una serie de agentes, de pesticidas y de otra serie de productos que nos pueden alterar la salud en ese sentido. No todo lo que hemos avanzado en el tema de controlar las infecciones, el ser humano ahora, salvando la COVID, que nos ha pillado desprevenidos, pero realmente pues sobrevive a la mayor parte de las infecciones en el mundo desarrollado. Y en cambio, pues el cáncer está ocupando el lugar de esas otras, de las infecciones, digamos, ¿no? Por factores que lo desencadenan y que todavía a lo mejor no conocemos bien. Ahora te preguntan, este es en otro tema, pero te preguntan, mieloide aguda, ¿es importante evaluar el cambio en el número de copias también en la clínica? Bueno, yo no me dedico a la mieloide aguda, pero sí que es verdad que a nivel citogenético pues hacemos cariotipo y FIS. Y dentro de la FIS, pues lo que sabéis vosotros, ¿no? El panel del 5Q, del 5, del 7, de MLL. Y después, bueno, dependiendo las translocaciones, si se sospecha 15, 17 o otro tipo el 8, que se me olvidaba, la trisomía 8. Entonces, sí, claro, las ganancias y pérdidas de material genético pues son importantes, lo que se vea en el cariotipo y lo que se vea en la FIS. Y después, muy importante, la NGS en la mieloblástica, que sabéis que tiene un papel muy importante en determinadas mutaciones. Uh-huh. Con respecto a la persona que te preguntaba antes, te dice que lo aclara porque el mismo fenómeno que se ve en medicina humana, ellos lo ven en medicina veterinaria. Y luego te agradece. Una pregunta dice, ¿pero solo sería posible el paso de la mutación sea germinal? Tal vez, bueno, le faltó algo más a la redacción. Me imagino que detectan ustedes solo mutaciones que son germinales. Bueno, es verdad que ahora tienen mucha importancia en las mieloblásticas los chips, ¿no? Estas mutaciones que aparecen en la línea germinal y que se las está dando ahora mucha importancia, sobre todo también a veces para identificar al donante adecuado en algunos pacientes, ¿no? Que puedan tener esas alteraciones, pues a veces se tratan de identificar en los familiares, bueno, por si las tuvieran también. Y bueno, sí, empieza a tener bastante importancia estas mutaciones de la línea germinal. Uh-huh. Ahora me preguntan, pero esto es por la otra vía, por el teléfono. No le alcanzo a leer, dame un minuto. Me preguntan
si ustedes les ha llegado, por ser centro de referencia, pacientes que sean de aquí de Ecuador, por ver si tienen alteraciones genéticas diferentes a lo que están acostumbrados a ver en sus propios pacientes españoles. No hemos recibido pacientes, vamos, o a lo mejor algún paciente que está residiendo en Salamanca, ¿no? Podría ser que sea de Ecuador, pero no, muestras no. En cuanto a muestras no recibimos de América, ¿no? Ya. No, me imagino que, bueno, en eso la pregunta simplemente supongo, debe responder porque, por ejemplo, la translocación 11-14, la verdad, no la detectamos aquí, vemos más la 4-14, entonces supongo que por eso Ah, lo preguntan. pues sí, sí que es interesante eso, no lo sabía. Sí, no sabes que no la vemos, o sea que en eso, supongo que por eso me adelanto a ver lo que estaban aquí Ya, preguntando. pues mira, eso sería interesante ver a nivel poblacional cómo se distribuyen las traslocaciones. Ujú, Pues no sé, si hubiera posibilidad de hacer algún proyecto conjunto, sería genial, ¿eh? ujú. Me sorprende ese dato, sí. Sí, sí, eso, la verdad que sí que nos pasa. Y la verdad es que, bueno, todavía seguimos pasando toda la batería, pero porque, claro, al menos nosotros empezamos primero directamente con la IGA, o sea, empezamos con la IGH, no directamente como Sí, nos sugería 414. Y claro, cuando nos sale IGH positivo, claro, ahí empezamos otra vez, ¿no? Pasamos todas, 414, sí, 11-14. es otra aproximación, efectivamente, también. Nosotros así lo hacemos también en Salamanca, sí. Así que, y veo, no sé si alguien más, a ver en el teléfono o en el chat, no, por ahora no veo más preguntas. Bueno, pero la verdad, bueno, sí, hemos estado un ratito de preguntas. Agradecerte muchísimo, muchísimo, sobre todo porque para ti ya es el día miércoles 25, así que no, agradecerte mucho tu presentación, estupenda, tu paciencia con todas las preguntas, así que no, todo muy Bueno, bien, muchas muy bien. gracias a vosotros y sobre todo por ser tan participativos, que esto en España no participamos tanto. La verdad es que es un gusto ver cómo la gente pregunta y quiere saber y comentar y compartir las ideas. Muy bien. Pues nada, un abrazo a todos, ¿eh? Sí, para ti también, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego y buenas tardes con todos. Nos vemos mañana, que también nuestra expositora será de Salamanca. Así que nos vemos mañana.